Vamos a la siguiente nota. Javier Preciado Patiño, sí, bien digo. Perdón que estoy yo perdido con la grilla. Javier Preciado Patiño es director de RIA Consultores. La inauguración de la exposición rural de Palermo tocó temas claves para el futuro del sector agro. Vamos a consultar cómo fue justamente esa inauguración. Javier Preciado Patiño, gracias por atendernos. Rocío, Agustín y Santiago los saludan. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Un saludo grande a toda la audiencia de allá de Neuquén, Agustín, Rocío. Y gracias por el recibimiento con Papo y el hombre suburbano. Ah, bueno, le dimos a su gusto musical entonces. Sí, parece que me hubiera ardido la mente. Bueno, eso es obra y arte de nuestro musicalizador aquí, operador Emanuel. Bueno, felicítenlo de mi parte. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. ¿Están contentos en el campo con la baja de retenciones? ¿Es lo que esperaban? ¿Tiene gusto a poco? ¿Cómo fue? Bueno, mira, mi abuelo era productor agropecuario. Sí. Y vos sabés que para el productor nunca nada es suficiente. Claro, sí, es verdad. Siempre algo va a faltar, o el tiempo no ayudó, o el precio no es el mejor, sí, o el Estado me cobra muchos impuestos, o los insumos son muy caros. Eso es parte del ADN del productor rural, ¿no? Así que... Bueno, pero a ver, para la situación en la que se encontraban con relación a las retenciones, por lo menos fue aplaudido el presidente cuando lo anunció, ¿no? Sí, lo que pasa es que en realidad, más que, por vos decís, ¿no? Al campo le cayó bien, sí. Lo que pasa es que veníamos de que le había caído muy mal que las retenciones volvieran al lugar original después de la baja temporaria, ¿no? Claro, sobre todo con un discurso como el de los libertarios que habían dicho todo lo contrario durante la campaña. Claro, por eso. Entonces, la verdad, yo no sé si lo jugó con un muy buen timing, ¿no? Sí. Como para decir, los dejo que protesten y después les digo que vuelvo para atrás, ¿no? Sí. Echo para atrás. Puede ser una posibilidad, o cuando vio cómo estaban las cosas, dijo, no, saquémoslo del tema de retenciones, porque tenemos un lío fenomenal, porque en el Senado ya estaban preparando avanzar con los proyectos para bajar las retenciones por ley, con lo cual... digamos, no es que esta vez iba a ser el veto a los jubilados, al Garrahan, a la educación. Esta vez era tener que vetar al productor agropecuario, que es un colectivo, digamos, bastante cercano al gobierno, ¿no? Iba a ser un costo político muy importante. Sí, sobre todo que tiene capacidad de presión económica con respecto a las liquidaciones, ¿no? Por supuesto, eso ni hablar. Entonces, yo creo que hubo un poco de las dos cosas, ¿no? Pues capaz que estaba en cartera la idea esta, Palermo era una buena oportunidad, sí. Pero vos fijate que el hecho de que hoy no haya salido el decreto, ¿no? Viste, cuando el presidente anuncia algo, sí. Vos tenés que tener el decreto ya preparado, lo anuncia, se publica y chau. Hoy no salió el decreto y aparentemente va a salir recién el miércoles. Te habla de que hasta último momento deben haber estado discutiendo qué bajar, cuánto bajar, si temporal de vuelta o permanente, etcétera, etcétera. Y recién ahora están, o el sábado mismo, a redactar el decreto, ¿viste? Eso me parece que también te habla de cierto grado de improvisación, ¿no? Claro, o se durmió la secretaria del presidente, o el presidente lo anunció y después le dijo, ahora armen la norma legal, digamos, ¿no? Claro, y volviendo a la música, yo prefiero la improvisación de Papo. Claro, claro, es que esa no hace daño. Buen día, Javier. Agustín soy. ¿Qué tal? Buen día, Agustín, ¿cómo estás? ¿Y cómo se proyecta el negocio de los agroalimentos cuando vos tenés este comportamiento un tanto veleidoso, ¿no? O con algún margen de incertidumbre, ¿no? Mira, vos pensé, en el caso puntual, ¿no? Que bajan las retenciones del maíz, del trigo ya las bajaron. No es mucha guita, porque estos 2,5 puntos que le baja el maíz serán 5.000 pesos. Lo que le bajó al trigo también es más o menos esa plata.
ya estuvo esto vigente de febrero a junio, ¿no? Y digamos, yo no escuché, como escuchaba antes, al panadero diciendo tengo que aumentar porque aumentó el trigo, sí, o al ganadero tengo que aumentar porque aumentó el maíz, ¿no? Que hasta el 2023 era moneda corriente. Hoy no le dice nada. Entonces me parece que con el consumo como está muy alicaído, muy degradado, ¿no? Todo el consumo argentino en general, me parece que no hay mucho margen para que se pueda trasladar a precio, ¿sí? Javier, hay algunas expresiones de insatisfacción, o así lo han hecho saber algunos referentes del sector agropecuario a nivel nacional. Y hay otra apreciación que hizo el propio Milei, el propio presidente, cuando dijo, mientras yo esté en el gobierno, las alícuotas no van a volver a subir. Esto sí le da algún tipo de margen de previsibilidad. ¿Cuál es la síntesis entre esa insatisfacción y, por otro lado, este compromiso a no volver a aumentar los derechos de exportación? Bueno, a mí me hizo reír mucho el furcio que tuvo el presidente de la Sociedad Rural, Pino, cuando dijo más tarde que temprano este gobierno no va a eliminar las retenciones, ¿no? Sí. Salió un fallido importante, porque acordate que originalmente, apenas asumido Milei, las quisieron subir las retenciones, no bajar, para hacer caja y estar tranquilos fiscalmente, y no pudieron porque hubiera sido un escándalo, ¿no? Así que yo diría, arranquemos por ese lado. El problema es que históricamente, ¿no? Las retenciones vienen de la época de la colonia, no es nada nuevo. Históricamente, cuando vos tenés un tipo de cambio bajo, ¿no? Que operás para que baje, como fue ponerle durante la convertibilidad, vos tenés que acompañar con retenciones bajas, ¿entendés? Y cuando el tipo de cambio lo dejás correr para poder exportar y generar dólares, subir las retenciones de Duhalde en adelante, ¿no? Ahora sí. Se había dado una situación muy particular, que es un tipo de cambio administradamente bajo con retenciones altas, y esto es insostenible. O sea, el productor en eso tiene razón, porque no podés las dos cosas al mismo tiempo, lo estás matando. Ahora, Javier, vos me vas a cantar la justa porque te noto que tenés buena onda. Cuando se dice el campo especula y en realidad los márgenes de ganancia son siderales, como como se dijo tantas veces, sobre todo en aquella discusión cuando empezaron las retenciones y se empezó a abrir la grieta a nuestro país y demás, ¿es así? ¿Hay un margen de ganancia importante y una especulación del sector del campo, o los números son mucho más finos y realmente, por ejemplo, necesitan no liquidar cuando no les conviene y toda esta trama, ¿no? Bueno, mira, yo trato de ser bastante crudo en las respuestas. No, por favor, sí. Mira, por un lado vos hacés la cuenta y decís, la verdad que si yo te digo, che, Agustín, muchachos, ¿quieren poner plata para producir? Me dice, bueno, dale, mostrame cómo sería el resultado. Y te voy a mostrar un resultado que ¿no? ¿Cómo? Perdón, ahora, se nos cortó justo. Nos vas a mostrar un resultado que no da, que vos decís, prefiero hacer un plato fijo. Bien, perfecto. Claro, no cierre. Ahora, la pregunta que yo me hago, que no tengo la respuesta, es ¿cómo puede ser que si el resultado es negativo, muy flojo, sí, el alquiler de los campos, que es el principal costo, no baje? Ajá. ¿Quién alquila campo acá en la región pampeana pagando lo mismo que el año pasado si tenés un margen negativo o nulo? ¿Entendés? Sí. Se supone que tendrías que el sentido común, ¿no? Lo planteo del sentido común. Se supone que decir, che, vamos a perder plata. No te puedo pagar 16 quintales de soja, 18, te puedo pagar 12. ¿Y por qué se sigue pagando? ¿Y por qué se sigue alquilando, digo? Esa es la gran pregunta. O sea, evidentemente, si se paga lo que se paga de alquileres, es porque hay un negocio que cierra, si no es imposible. Claro, sí. ¿Entendés? Sí. Esa es la contradicción que yo encuentro. Puedo hacer los números y decir, no, la verdad que no cierra. Pero los alquileres no bajan. Entonces, ¿cuál es la verdad de la milanesa? Bien.
Bueno, sí, se entiende que evidentemente si se sigue pagando el costo fijo de alquiler a esos números es porque el negocio cierra. Claro. Yo hice una pequeña encuesta ahí en la red X. Sí. ¿Qué va a pasar con los alquileres? Y masivamente van a seguir igual. Bien. Entonces, sí, te escucho. Javier, ¿cómo va? Buen día, Rocío Suárez habla. ¿Qué tal, Rocío? Milei mencionó durante el discurso que también esto beneficiaría a los pequeños y medianos productores del interior. ¿Esto se especula que puede llegar a ser así o en realidad es más bien algo discursivo y atractivo y una forma de hacer política más que un hecho más económico? Esto es para la tribuna, ¿no? Eso ya es descartado porque sea de izquierda, de derecha o de lo que sea, o de centro, siempre hablar del pequeño y mediano productor paga, ¿no? Claro. Vos decís, no, porque ahora me preocupa, qué bien, esto es para el pequeño mediano, muy bien, bravo. Sí, es como hablar de las pymes, claro. Claro, viste, otra cosa que motiva, dice, che, qué buena gente que son, se preocupan del pequeño y mediano productor. Claro. En realidad, mirá, si logran mejorar el precio, es mejor precio para todos, y punto, sea haga 100 hectáreas o 10.000, te mejoró el precio, ¿no? Esa es la cuestión de fondo. Bien. Lo después es discurso, no nos engañemos. Javier, pero bueno, sí, los escucho. No, te queríamos agradecer el contacto, la buena onda y la franqueza para ayudarnos a entender, un tema que es complejo desde ya, ¿no? Bueno, me alegro que eche un poco de luz a la audiencia y desde ya a disposición y muchas gracias por esta nota. Un abrazo gigante, gracias. Chao. Consultor agropecuario Javier Preciado Patiño, director de RIA Consultores, por el anuncio de las retenciones que hizo el presidente Javier Milei en el marco de la exposición rural de Palermo. En principio son buenas noticias, no se va a trasladar a precios, es decir, no van a bajar los precios, nos decía Javier, pero en principio son buenas noticias, un reclamo del campo, que claro, el campo venía enojado porque en realidad uno de los anuncios de los libertarios en la campaña había sido que no solo que los impuestos son un robo, sino que además las retenciones también forman parte de ese robo que el sector público le hace al trabajo del sector privado. No solamente no las había eliminado, sino que además las había subido, ahora las bajó, cada categoría con sus porcentajes y demás, pero buenas noticias en principio para el campo, por lo menos el enojo inicial debe haber mermado un poquito, ¿no? Entiendo que también Milei no se quiere encontrar, y esto un poco lo repasaba Javier Preciado recién, con otro frente político más de los que tiene abierto de cara a las elecciones de octubre, ¿no? La medida anunciada por Milei el fin de semana no es la eliminación de las retenciones, sino que es una reducción de los porcentajes. Claro, una baja. Una baja en la alícuota. Para tenerlo presente, digo los montos, porque en el caso de la soja, que tributa un 33 en concepto de retenciones, va a pasar al 26%. O sea, hay una... Ese fue un número, el más importante de los que dio. Porque vos imaginate esto, vos producís 3 kilos de soja, uno va en concepto de retenciones, los otros 2 son los que te quedan y después de ahí tenés que cubrir tus costos y yo qué sé. Ahora, con este 26%, de cada 4, uno va a quedar en concepto de retenciones. ¿Se entiende cuál es el alcance de esta disminución en la alícuota? Pero también lo va a alcanzar el caso del maíz, el sorgo, el girasol. Entiendo que la carne también tiene una reducción, la carne vacuna, y la carne aviar, que pasaría del 6,75% al 5% de la retención. Y esto es importante también para saber cómo puede llegar a modificarse o no el mercado de las carnes en nuestra región, teniendo en cuenta que nosotros vivimos acá una suerte de novela con el tema de la barrera, ¿no? Y lo notamos el precio de la carne en un producto, en un corte en particular, que es el del asado. Así es. 11:33, nos vamos al informativo con el señor. ¿Le gustó, Papo, al entrevistado Emma? ¿A usted le gusta, Papo? Porque lo mete seguido.
11 horas 33 minutos.